Hola, soy Aldo Montenegro, profesor de la Facultad de Educación, Psicología y Familia en los niveles de pregrado y posgrado. Y a continuación quiero presentarles un procedimiento evaluativo denominado aprendizaje basado en proyectos. Antes de iniciar esta presentación, eh, explicar un par de conceptos que son esenciales para entender esta herramienta de evaluación. Lo primero es entender que estamos hablando de un procedimiento de evaluación, es decir, una herramienta que nos permite trabajar con los estudiantes de tal manera de que podamos ir observando objetivamente evidencias de aprendizaje, lo cual nos va a permitir retroalimentar permanentemente. Y el otro concepto es el concepto de instrumento de evaluación, que va a ser requerido toda vez que si estamos mirando estas evidencias de aprendizaje lo debemos hacer en forma objetiva. Entonces vamos a necesitar una herramienta en donde tengamos declarado bajo el rótulo de indicadores de evaluación los desempeños que queremos ver objetivamente en los estudiantes. Ambas herramientas, ambos componentes curriculares denominados procedimientos e instrumentos, los explico a través de un ejemplo final en esta presentación. Entonces, iniciemos la explicación muy sencilla del procedimiento de evaluación denominado aprendizaje basado en proyectos. Básicamente, este procedimiento evaluativo consiste en una estrategia que trabaja con metodología investigativa. Eh, Inicialmente el profesor presenta un tema, posteriormente los estudiantes desarrollan un proyecto para abordar este tema y finalmente presenta sus resultados investigativos coherentes con el tema eh, a través de lo que denominamos un producto final. Metodológicamente hablando, el procedimiento de evaluación basado en proyectos considera tres componentes esenciales. El uno es la selección del tema y el planteamiento de preguntas guía. El otro es la definición del producto o reto final, cómo presentan los resultados finales los estudiantes. Y para poder hacer posible este producto final, el tercer componente esencial es que debemos procurar que el estudiante eh, se involucre en un proceso de acción investigativa, de indagación permanente. Veamos la explicación muy sencilla de cada uno de estos tres componentes esenciales. En el primero, la selección del tema es un tema, una cuestión que corresponde al docente y que dice relación con los objetivos de aprendizaje que tiene, con la unidad de aprendizaje que tiene, con las materias que el profesor, ¿no es cierto?, tiene como intencionalidad transmitir a sus estudiantes. El profesor elige el tema, se los presenta a los estudiantes y lo refuerza con preguntas guías, con preguntas que, ¿no es cierto?, hagan reflexionar al estudiante y lo conduzcan a este proceso investigativo. Yo acá tengo unos ejemplos muy básicos, como por ejemplo, cómo deben organizarse los seres humanos frente al calentamiento global en la ciudad de Santiago, o es posible trasladar la vida humana a otro planeta del sistema solar. ¿Qué hubiese pasado si la humanidad no hubiese vivido la experiencia del cristianismo? Son preguntas súper básicas. Yo estoy seguro que con la expertise de ustedes van a ser capaces de generar preguntas mucho más poderosas y que van a servir de guía para este proceso investigativo conducente al logro de los objetivos de aprendizaje que tendremos en nuestras unidades. El segundo componente esencial es la definición de un producto o reto final. Acá el profesor, ¿no es cierto?, le indica a los alumnos cómo quiere ver él los resultados finales del proceso investigativo. Será a través de un folleto, una campaña, una presentación, una investigación científica, una maqueta, etcétera. Más adelante voy a indicar tipos de procedimientos por los cuales podemos ver estos resultados finales de la investigación llevada a través de un proyecto. Obviamente que los estudiantes al momento de presentarles el producto final también necesitamos presentarles nuestros criterios de evaluación, es decir, que los estudiantes sepan dónde vamos a poner nuestros acentos, dónde nos vamos a fijar
para poder evaluarlo. Y eso lo concentra un instrumento de evaluación conocido como la rúbrica, que más adelante presentaré un ejemplo de ella. Y finalmente, la acción investigativa, que es fundamental en este procedimiento evaluativo y que lo que busca es insertar a los estudiantes en una búsqueda permanente de información, en la contrastación de la información, en un análisis de ideas, de tal manera que ellos, ¿no es cierto?, vayan construyendo los aprendizajes y el conocimiento que buscamos. Debemos comprometerlos con una indagación sostenida que en el fondo consiste en enfrentar al estudiante a un problema desafiante y que le permita la construcción, como decía, del conocimiento, el desarrollo de los aprendizajes mediante el desarrollo pleno de este proyecto que los estudiantes inician al momento que el profesor plantea el tema y las preguntas guías. Veamos entonces los pasos que tiene este procedimiento. Lo primero ya lo dijimos, presentación del tema y las preguntas guías. Eso es labor del docente y una vez que los tenga diseñados, buscará las maneras de presentarlo por todos los canales que sea posible. En el paso 2, el profesor nuevamente eh, induce, conduce y, e instruye sobre cómo deben conformarse los equipos de trabajo. Acá yo propongo hacer uso de la metodología del trabajo colaborativo. Esta metodología la vamos a explicar en otra cápsula y ahí revisaremos sus características más fundamentales. El paso 3 ya es la presentación del producto final, como decíamos, el cual tiene que estar, ¿no es cierto?, acompañado de una rúbrica. El producto final puede ser exigido en tres dimensiones. Una dimensión que se llama declarativa, donde podemos pedirle disertaciones, debates, ponencias. La otra es de carácter procedimental, donde podemos pedirle informes, ensayos, trípticos, paneles. Y finalmente la de orden gráfico, en donde podemos pedirles mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etc. Pero también podemos vincular las tres. Es decir, podemos pedirle un producto final que involucre una disertación, por ejemplo, vinculado con un tríptico y además que incluya, ¿no es cierto?, algún cuadro sinóptico. Es decir, podemos vincular las tres dimensiones en el producto final. En el paso 4 ya los obligamos a que nos presenten su planificación de trabajo. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuáles van a ser los roles? ¿Qué funciones van a desarrollar? ¿Dónde van a buscar la información? Recomiendo que en esta fase el profesor pida un informe breve de cómo se organiza el grupo e incluso pueda tener el profesor claro cuáles van a ser los roles que tiene cada uno de los integrantes del grupo. En el paso 5 ya es la investigación propiamente tal, la cual, ¿no es cierto?, como decíamos en un principio, debe contener una acción permanente bajo el concepto de indagación sostenida, es decir, el estudiante enfrentado permanentemente al problema desafiante y que lo va desarrollando mediante el proyecto que han desarrollado. Eh, y, por supuesto, el docente, a medida que va ocurriendo este proceso investigativo, va desarrollando un proceso de retroalimentación. Y aquí es donde aparece nuevamente el instrumento de evaluación que mencionaba al principio. En este caso recomiendo el uso de una escala de apreciación que contiene indicadores de evaluación y nosotros los vamos calificando con grados del 5 al 1, por ejemplo, para que el estudiante sepa si se está acercando o se está alejando de lo que debe hacer en su proceso de aprendizaje. En el paso 6 ya estamos en una fase de análisis y síntesis. En esta etapa los estudiantes ponen en común la información que han recopilado, comparten sus ideas, debaten, elaboran hipótesis, estructuran la información y buscan entre todos la mejor respuesta, ¿no es cierto?, a la pregunta inicial o a las preguntas iniciales que realizó el profesor, a las preguntas guías dentro del tema que se está trabajando. En esta fase nuevamente el profesor es conveniente que pida un nuevo informe de lo que han concluido, de lo que han definido como revisión de trabajo.
En el paso siguiente, el paso 7, ya ellos comienzan a elaborar el producto final. Eh, Aquí ellos han concluido los procesos investigativos, han reflexionado y el docente entonces los anima ya a entrar en la elaboración de este producto final, dado que se supone que el profesor ha hecho las retroalimentaciones y entonces en el fondo los estudiantes ya cuentan con todas las herramientas para iniciar su producción final, acompañado obviamente de la rúbrica en donde el profesor ha explicitado las expectativas que tiene para este trabajo. En el paso 8 ya es la presentación del producto final. Claro, la metodología de proyecto involucra que los estudiantes sean capaces de presentar su trabajo y aquí, ¿no es cierto?, lo pueden hacer mediante una exposición organizada. Eh, Deben contar con algún guión estructurado de la presentación y, bueno, deben proceder conforme a todas las reglas del juego que ha planteado el profesor, ya sea en la instrucción inicial, durante el proceso retroalimentativo, en la rúbrica de sus expectativas de aprendizaje y todo tipo de material instruccional que haya entregado al profesor durante el proceso del trabajo. Esto es denominado como la presentación del producto final. En estos momentos, entonces, aquí les presento, como ya había anunciado, un primer instrumento de evaluación para el proceso, el cual se conoce como escala de apreciación. Y uno puede poner acá aquellas cosas que le interesa ir pauteando, ir monitoreando, ir modelando, como propongo acá en forma muy genérica: análisis del problema, organización del trabajo, análisis de las fuentes de información, proceso de reporte, estado de avance, proceso de elaboración del producto final. Como verán ustedes, son indicadores que se hacen cargo del proceso de aprendizaje. Y finalmente, bueno, cuando los alumnos comienzan, ¿no es cierto?, a dar curso al paso 8, que era la presentación del producto final, ¿no es cierto?, nosotros hacemos uso de la rúbrica que ya conocían los estudiantes y con la cual vamos a certificar lo que buscábamos como aprendizaje. Aquí propongo nuevamente dimensiones genéricas como definiciones conceptuales, fundamentos teóricos, cobertura bibliográfica, diseño, presentación o norma APA. Estas dimensiones usted las puede reemplazar de acuerdo a los intereses que tenga usted de la unidad de aprendizaje.